Aldemar, muy buenos días a usted, al equipo de trabajo y a todos los Viva oyentes. A partir de hoy jueves y cada 8 días a esta hora, estaremos haciendo este segmento que se llamará Estado, Derecho y Sociedad. Hoy vamos a empezar a hablar de la génesis de la Constitución Política de 1991. A raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, se da inicio a una cruenta violencia en el país, donde los liberales comienzan a matar conservadores y posteriormente conservadores cobrando revancha a los liberales. Así entonces Colombia se baña en sangre y toma el poder el general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957, fecha en la que le entrega el gobierno a la Junta Militar de Gobierno integrada por los generales Gabriel París, Deogracia Fonseca, Rubén Piedrahita, Rafael Navas Pardo y Luis E. Ordóñez. Estos generales, integrantes de la Junta Militar de Gobierno, permanecen en el poder hasta el 7 de agosto de 1958, fecha en la que toma posesión por elección popular el presidente Alberto Lleras Camargo. Hay que significar que en 1956, Lleras Camargo, quien era el jefe liberal, y Laureano Gómez, quien era el jefe conservador, se reunieron en la isla de Benidorm, en España, con el fin de buscar alternativas para pacificar el país. Siendo así, le dan nacimiento al famoso Frente Nacional, que no es otra cosa que repartirse el poder durante 16 años alternadamente. Los primeros 4 años los gobierna el Partido Liberal con Alberto Lleras Camargo. El siguiente presidente es Guillermo León Valencia. El siguiente presidente es Carlos Lleras Restrepo. Y el último presidente del Frente Nacional 1970-1974 es Misael Pastrana Borrero. ¿En qué consistió este Frente Nacional? Pues más que todo en eliminar la lucha de estos dos partidos por el control presupuestal y burocrático del Estado, repartiéndose milimétricamente las importantes posiciones de Colombia. Asimismo, entonces, debemos decir que hay muchas causas que dieron lugar a la Constitución Política de 1991. Entre ellas podemos enumerar el nacimiento de las FARC y el ELN en 1964, siendo presidente Carlos Lleras Restrepo. Igualmente el nacimiento del M-19 en 1970, siendo presidente Carlos Lleras Restrepo. Y a raíz en el enfrentamiento por el poder entre Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla. Asimismo, el surgimiento del narcotráfico en Colombia, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, siendo presidente Belisario Betancourt. El surgimiento de los mal llamados paramilitares, el aumento de la violencia, la corrupción en el Estado, las nulas posibilidades de participación política de grupos diferentes al bipartidismo, es decir, al Partido Liberal y al Partido Conservador. Incipientemente, en la década de los 50, había nacido el Partido Comunista en Colombia, liderado por Gilberto Vieira, y finalmente el famoso estado de sitio, que tuvo duración desde 1958 hasta el 7 de julio de 1991, cuando empieza a regir la Constitución Política de 1991. Es importante anotar que, si bien es cierto,
La Constitución Política del 91 nace el 4 de julio del 91, no es menos cierto que por falta de publicidad no pudo entrar a regir, porque al secretario general Jacobo Muñoz se le olvidó publicar esa Constitución y entonces solo hasta el día lunes 7 de julio del 91 entra en vigor. Pero además también el asesinato de 4 candidatos presidenciales. El primero de ellos, Jaime Pardo Leal, de la UP, asesinado el 11 de octubre de 1987. Luego la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, del Nuevo Liberalismo, el 18 de agosto de 1989, al portas de las elecciones, siendo, recordemos, designado por el hijo de Luis Carlos Galán en el cementerio, entregándole las banderas a César Gaviria Trujillo, quien a la postre se convirtió en presidente de Colombia. La muerte de Bernardo Jaramillo Osa, de la UP, el 22 de marzo de 1990, y la muerte de Carlos Pizarro León Gómez, del M-19, ya reinsertados, el 26 de abril de 1990 en el gobierno de Virgilio Barco. Así entonces, un grupo de estudiantes liderados por Fernando Carrillo, quien se convirtiera en los tiempos posteriores como ministro de Justicia y Procurador General de la Nación, adelantaron la campaña de la séptima papeleta. ¿Por qué séptima papeleta? Porque había 6 elecciones: elección de presidente, elección de senadores, de representantes a la Cámara, de las asambleas departamentales, de las juntas administradoras locales, de los consejos municipales y los alcaldes populares. Por eso le llamaron la séptima papeleta, para que tuviera una importancia en el Estado colombiano y esta fuera reconocida. Inicialmente, la séptima papeleta no fue reconocida, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, recordemos que en esa época no existía la Corte Constitucional, existía una Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, le ordenó a la organización electoral entonces la contabilización de esos votos y por tanto se obtuvo una suma superior a 10 millones de votos para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Así entonces se da inicio por parte del gobierno de César Gaviria de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de diciembre de 1990, la que salió adelante hasta el 4 de julio de 1991, fecha en que nace la Constitución Política del 91. Seguiremos dentro de 8 días. Bendiciones.